Continuamos con la audiencia de las 2 de la tarde, como habíamos señalado esta mañana, y se le daré la palabra a la defensa para que me informe con quién empezamos. Muchas gracias, señoría. La defensa llama al estrado a la señora Sandra Liliana Sánchez Candamil. Comparece a la sala de audiencias la señora Sandra Liliana Sánchez Candamil, identificada con la cédula 1053-790-364 de Manizales. A la señora Sánchez Candamil se le informa de que se le ha recibido una declaración por la gravedad del juramento. Usted en esta audiencia deberá decir únicamente la verdad. En caso tal de faltar a la verdad, se le podrá investigar por un delito de llamo falso testimonio que está consagrado en el artículo 442 del Código Penal y que su tenor literal dice: en actuación judicial o administrativa bajo la grave juramento ante autoridad competente, falta de la verdad o la calle, total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. ¿Ha entendido la información que le he facilitado? Sí, señor juez. Bueno, por favor, se coloca de pie y toma una. Hacer la responsabilidad penal con el juramento de decir la verdad y nada más que la gana con cara libre. Juro decir la verdad. Por favor. De acuerdo a su nombre, al parecer usted es familiar de Luis Felipe. Sí, señor juez, soy hermana. ¿Es hermana? Sí. De acuerdo al artículo 33 de la Constitución Nacional y el 385 nos dice que son las excepciones al deber de declarar, ya que el artículo 383 nos habla de la obligación de declarar en un juicio cuando es llamado por autoridad judicial. Pero hay esa excepción, la constitucional y la legal. La Constitución del artículo 33 y la legal del 385. Como usted está en segundo grado de consanguinidad con su hermano, entonces está dentro de la excepción del deber de declarar. Si usted quiere declarar, lo puede hacer, Sí, pero señor. si lo va a hacer, tiene que ser bajo la gran juramento que tiene prestado. Así es, de acuerdo. Entonces, por favor, dígame su nombre completo. Sandra Liliana Sánchez Candamil, ¿Natural de dónde? de Villavicencio Meta, ¿Cuántos años tiene? 27. ¿Cuál es el nombre de sus padres? Marta Inés Candamil y segundo Antonio Sánchez, ¿Su estado civil? casada. ¿Su grado de escolaridad? Soy abogada. ¿Es abogada? Sí, ¿Su ocupación o oficio? ¿Usted qué hace? litigante en el momento. ¿Su lugar de residencia? Calle 26, número 2033, apartamento 406 en la ciudad de Manizales. ¿Sabe el motivo por el cual se encuentra presente esta sala de audiencia? Sí, señor juez. Señor defensor, tiene la palabra para que interrogue a su testigo. Gracias, señoría. Buenas tardes, señora Sandra Liliana. Buenas tardes. Como quiera que usted conoce el motivo por el cual se encuentra aquí presente, entonces, por favor, de su voz, cuéntele al despacho de lo que usted sabe, la razón por la cual usted fue convocada a esta audiencia. Claro que sí. El motivo por el cual estoy convocada a la audiencia es porque yo soy la persona que acudió en primer lugar al Hospital San Marcos el día del accidente. Toda vez que mi hermano me llamó aproximadamente a las 8:02 de la mañana a informarme pues que había sufrido un accidente, entonces me dirigí al Hospital San Marcos. Perdón. Discúlpeme que la haya interrumpido, pero es para ir un poquito en orden. Claro que sí. Usted nos habló de un accidente y nos habla de que su hermano la llamó. Entonces, para ir en un orden cronológico y que el despacho le pueda comprender, por favor, díganos a qué accidente se refiere usted, cómo se entera usted de ese accidente, cuándo fue. Claro que sí. El accidente ocurrió el 7 de septiembre, aproximadamente a las 7:52 de la mañana. Esto ocurrió en la vía Chinchina a La Manuela. El accidente estuvo involucrado mi hermano, que iba manejando una motocicleta, y el señor Hernando, que iba en una bicicleta.
Pues sé del accidente porque mi hermano me llamó una vez, ocurrió el accidente y pudo despertar del momento de la colisión porque él perdió la conciencia durante un momento, y gracias a una persona llamada Sandra Milena Cárdenas, que fue la que lo acompañó en el momento, pues que fue testigo del accidente, fue la que lo ayudó a que me pudiera llamar. Estuve en contacto con él más o menos, me pudo llamar 3 veces. La primera fue más o menos a las 8:02, la segunda fue 5 o 10 minutos después, y la última llamada fue más o menos a las 8:20 en el mismo día del accidente, donde me informaba que a esa hora todavía no había llegado ninguna ambulancia a recogerlos. Me informaba que él estaba pues muy conmocionado, que estaba golpeado, que se sentía un poco obnubilado, pero que él estaba bien, que el señor Hernando sí estaba en el piso y que estaban esperando que llegaran las ambulancias, porque ya habían en reiteradas ocasiones él, en compañía de la señora Sandra Milena Cárdenas. Señora Sandra Liliana, ha venido usted refiriendo el tema del accidente de su hermano. Su hermano se comunicó con usted. ¿Qué le dijo concretamente su hermano del accidente? ¿Fue un accidente cómo, con quién, en qué? Él me dijo que iba para la universidad porque él estudia los domingos en Pereira, entonces que un ciclista se le había atravesado, que él iba en la vía Chinchiná para Pereira, y un ciclista se le había atravesado, entonces habían colisionado, y que él hacía un momento pues había podido despertar del golpe, porque había perdido la conciencia por un momento. ¿Y le dijo dónde había sido el accidente? Sí, él me dijo que, pues, él más o menos me podía decir porque estaba muy conmocionado. Él me pudo pasar al teléfono a Sandra Milena, que fue la que más me pudo explicar dónde había sido. Me explicó que era enfrente de un restaurante que se llamaba Alejandría, y que le era conocido como la recta del 11. Yo pues conozco muy poco de esas ubicaciones, entonces pues simplemente me estaba esperando pues para que me pudieran comunicar, me llevar hasta allá, porque lo iban a llevar a Chinchiná. Testigo, entonces una vez usted tiene esa comunicación con su hermano y a quien usted refiere, la señora Sandra, ¿usted qué hizo en ese mismo momento que recibe esa comunicación del accidente? ¿Usted qué hizo? Pues tratar de agilizar para poder dirigirme hasta el hospital, hasta el lugar, porque hasta ese momento pues no había llegado ninguna ambulancia. Entonces pues tratar de llegar en la medida de lo posible. Ese día mi esposo había tenido que salir, entonces pues yo había salido en el carro y no pude salir inmediatamente, entonces tuve que esperar a que él llegara y me recogiera y pudiéramos dirigirnos al hospital de Chinchiná, porque después me llamó un patrullero diciéndome que ya estaban en Chinchiná, en el hospital de Chinchiná, entonces que podría ir directamente. ¿A qué hora la llamó el patrullero? Esto es aproximadamente a las 9 de la mañana, ¿no? ¿Se identificó? Sí, pero la verdad no lo recuerdo. ¿La llamaba a su celular o a la casa? A mi celular, a mi teléfono celular. ¿Y quién le suministró a ese patrullero su teléfono celular? Sandra Milena Cárdenas, quien era la que estaba acompañando a mi hermano en el momento mientras esperaban a la ambulancia. Ella fue la que le suministró el teléfono al patrullero, o mi hermano pues en medio de su shock, pues que no sé decirlo con certeza, pero alguno de los dos dio mi número. Y entonces a las 9 de la mañana aproximadamente dice usted que la llama el patrullero a informarle que ya se habían ido para el hospital de Chinchiná. ¿Y usted dónde estaba en ese momento cuando ya la llama el patrullero a las 9 de la mañana? Todavía estaba acá en Manizales y ya iba en camino para allá, para el hospital. Bueno, entonces cuéntele usted al despacho qué hizo apenas el patrullero le dijo eso. Bueno, apenas ya tuve certeza dónde estaba, me dirigí, afortunadamente pues al momentico pudo llegar mi esposo y recogerme en compañía de mi mamá, de mi hermanito. Nos fuimos para el hospital de Chinchiná y llegamos, en la entrada del hospital estaban unos familiares, unas sobrinas del señor Hernando, y me informaron, pues nos dijeron que de adentro estaba un hijo. Entonces yo fui la primera persona que entré, porque pues yo no quería que mi mamá entrara y lo viera independientemente sin saber en qué situación estaba. Entonces yo entré y pude ver a mi hermano en la misma, él estaba compartiendo la misma habitación con el señor Hernando.
Entonces él estaba sentado, le estaban haciendo curación porque tenía golpes, tenía sangre en la cara, tenía piedritas incluso pegadas a la piel, y le estaban haciendo curación, y vi que el señor Hernando estaba en una camilla y estaba al lado del hijo. Pues ya sabía que era el hijo porque afuera del hospital me habían dicho unas sobrinas que él estaba ahí adentro con el hijo. Y pues estaba escasamente había una enfermera que estaba como medio prestando atención, porque estuvo prácticamente solo en el tiempo que yo entré. Usted nos dice que estaban en la misma habitación del hospital mi representado, sí, y el señor Hernando, sí, que en paz descanse. ¿Usted se percató en qué condición o cómo se veía el señor Hernando? ¿Si se veía consciente, si podía hablar? No, él estaba en la camilla, estaba muy inquieto, él se movía mucho, se notaba el desespero por el cual estaba pasando, y pues esto me generó mucha preocupación. Entonces lo primero que hice fue, una vez vi a mi hermano, más o menos pude hablar con él y vi que estaba consciente, que lo pude ver que pues aparentemente no tenía ninguna fractura o alguna herida de gravedad. Me puse en contacto con la médico que los estaba tratando y le pregunté el estado del señor Hernando, pues primero el de mi hermano, por obvias razones, ¿cierto? Le pregunté cómo estaba, me dijo que él había sufrido un trauma craneoencefálico, pero que no era severo, que no tenía ninguna fractura, ya le habían hecho una radiografía, al señor Hernando también le habían hecho radiografía, y me dijo que él sí tenía un trauma craneoencefálico severo, grave, que él tenía fractura de cráneo, si mal no recuerdo. Me dijo que estaba muy mal. Entonces pues yo me preocupé mucho y le dije que por qué no lo podían remitir a un hospital de mayor complejidad, porque pues entrando uno a ese hospital se da cuenta que es de una atención mínima, incluso yo me preocupé porque a duras penas una enfermera los estaba atendiendo, y el señor que estaba tan grave. Entonces me dijo que tenían que esperar, que porque como se trata del SOA tenían que esperar a que lo pudieran aceptar en otra clínica, porque ellos no lo podían remitir directamente, sino que tenían que esperar a que lo aceptaran. A raíz de eso yo le conté eso a mi hermano y le dije que él me dijo que él tenía una amiga que trabaja. ¿Su hermano estaba consciente? Sí, él estaba consciente. ¿Podía hablar y estaba consciente de lo que estaba hablando? Sí. Cuando usted llegó a la clínica. Profesor, apaguemos el celular, el micrófono, por favor, para que la cámara la registre a ella, porque si lo dejas prendido queda solamente usted registrado. Entonces cada que pregunte lo apaga, por favor. Continúe. Sí, mi hermano sí estaba completamente consciente, y entonces él me dijo que tenía una amiga que trabaja, que como él estudia en Pereira, como ya lo mencioné antes, él me dijo que él estudiaba con una compañera que era enfermera en el hospital en la clínica Santa Sofía. Entonces me dio el número de ella y me dijo que me pusiera en contacto con ella para ver si podíamos hacer algo para que pudieran remitir a don Hernando pues a Santa Sofía, que es una clínica tan buena en esos asuntos pues de urgencia. Entonces yo me puse en contacto con ella, me explicó más o menos cómo debía hacer, volví a hablar con la médico, le dije que por favor agilizaran el traslado de don Hernando, porque pues yo no soy doctor ni mucho menos, pero sí veía la gravedad del accidente. Entonces me dijo que tenían que esperar, y bueno, después de mucho insistir y mucho chuzarlos, por así decirlo, para poder que lo pudieran remitir, me dijo que sí, que ya lo habían aceptado en Santa Sofía, entonces que estaban haciendo todo lo del traslado para llevarlo pues en ambulancia y todo esto, sino que como ese hospital es tan pequeño, tenían una ambulancia y estaba como ocupada y estaban esperando para poderlo llevar. Entonces que ya lo iban a trasladar. Después de que me dijo que ya estaban organizando lo del traslado, yo ya estaba con mi hermano afuera en la sala de espera en un pasillito, y me dijeron que el señor había entrado en paro. Entonces pues viendo la conmoción de todas las enfermeras, me contaron ya pues que lo tenían que remitir a cirugía para poderlo trasladar. Entonces pues yo me preocupé porque pues en ese hospital que lo iban a atender bien, entonces yo insistiendo que entonces por qué no lo trasladaban si él estaba tan grave. Entonces me dijeron que no, que tenían que hacerle primero una cirugía, la cirugía para sacarlo del paro, y después de que se estabilizara poderlo trasladar ahí sí a la clínica Santa Sofía. Después de eso, que lo entraron a cirugía, pues yo estuve ahí con mi hermano en la sala de urgencias.
nos dijeron que unos momentos, minutos después, no sé cuánto, más o menos 10, 15 minutos, el señor había fallecido. Salió la enfermera y nos informó que el señor había fallecido. Para que tengamos claridad en el tema del tiempo. Aproximadamente, para que no nos lo diga exacto, pero sí aproximadamente, ¿qué tiempo transcurrió desde que usted llega a la clínica hasta el momento en que le dicen finalmente que sí, que lo van a remitir, pero que no alcanzan a remitirlo porque allá fallece? Más o menos, ¿qué tiempo transcurrió? Yo llegué aproximadamente a las 9:25 de la mañana, pues sé el tiempo porque pues en medio de tanto estrés y tanta angustia, yo estaba desesperada porque pues mi hermano me llamó a las 8:02 de la mañana y yo no había podido llegar rápido, entonces me di cuenta que eran las 9:25 cuando entré. Hablé con la médico más o menos 5 o 10 minutos después de yo haber llegado y ese proceso demoró más o menos media hora. Cuando me dijo que estaban organizando todo lo del traslado y ya después, yo pienso que es aproximadamente una media hora, 40 minutos después de que yo llegué, que fue que pasó todo. Y antes de que continúe con su relato, cuando su hermano la llama y le cuenta del accidente junto con la señora Sandra Milena Cárdenas, ¿cuánto tiempo transcurrió desde que ocurrió el accidente hasta que los llevaron al hospital? La última vez que yo hablé con mi hermano eran las 8:20 más o menos, y me dijo que en ese momento todavía no había llegado ninguna ambulancia, que incluso Sandra ella estaba con unos familiares en la vía de enfrente, o sea, esto es, mi hermano iba de Manizales a Chinchiná, a Pereira, y ella venía de Chinchiná hacia Manizales, por así decirlo. Ella estaba en esa vía enfrente con unas familiares y ellos estaban insistiendo para llamar a una ambulancia y no había llegado. Cuando yo después hablé con Sandra antes de las 9, me dijo que fueron a recoger a don Hernando más o menos a las 8:25, o sea, como más o menos 5 minutos después de la última vez que yo había hablado con mi hermano, y después lo recogieron a él. O sea que don Hernando tuvo que haber llegado al hospital de Chinchiná más o menos a las 8:35, a las 8:40, o sea, prácticamente 40 minutos después del accidente. Continúa entonces con su relato después de que usted se percata que el señor fallece. Bueno, después de que el señor fallece, unos agentes de tránsito llegan a donde mi hermano a hacerle una prueba de alcoholemia, nos informan pues ya todos que el señor había fallecido, le toman la prueba de alcoholemia. Después de eso entonces empiezo yo en la gestión para que mi hermano lo trasladaran de hospital, porque pues ahí no le estaban haciendo nada, simplemente lo tenían con suero y ya, igual que a don Hernando, porque pues la atención que yo vi era demasiado mínima, entonces lo tenían solo con suero y ya habían pasado 2 horas, 3 horas, y entonces empecé a gestionar para que lo pudieran trasladar, porque solamente le habían hecho una radiografía. Entonces yo quería que le hicieran pues como un TAC cerebral o algo así para saber si tenía alguna herida de gravedad interna, porque pues lo que se podía ver era, pues uno no sabe, ¿cierto? Entonces empezamos con la gestión para poder que lo trasladaran, y me insistían que tenían que esperar, que porque el hospital solo contaba como con 2 ambulancias, entonces habían personas que tenían una prioridad, entonces que los tenían que tratar primero. Entonces en esa espera mi hermano se quedó en la sala de espera pues, y yo me dirigí en compañía de mi suegro que vive en Chinchiná, me dirigí al lugar del accidente. ¿Por qué se dirigió al lugar del accidente? Pues porque yo de materia penal no tengo ningún conocimiento, pero sí quería constatar por mí misma, por mis propios medios, cómo había más o menos qué evidencia existía del accidente, de pronto qué huellas había, todo esto para saber, y máxime que teniendo en cuenta que fue enfrente de un restaurante, empezamos a llegar a la conclusión que posiblemente en el restaurante tenían cámaras de grabación, entonces si de pronto podíamos obtener alguna filmación del accidente para poder tener claridad de lo ocurrido. Entonces me dirigí con mi suegro hacia allá, llegamos al lugar, yo empecé a tomar fotos, allí vimos partes del casco que llevaba
el ciclista, vimos unos Perdón, audífonos. ¿quiénes llegaron al lugar? Mi suegro, el señor Carlos Elías Gómez, y yo. ¿Exactamente a qué punto llegaron? Exactamente enfrente del restaurante Alejandría, en el punto de la colisión. ¿Qué horas eran aproximadamente cuando usted llegó al lugar de los hechos? Aproximadamente eran las 12:30, 1, fue después de mediodía, ¿Y cómo estaba el clima cuando usted llegó? soleado, estaba haciendo mucho calor. Bueno, entonces dígale usted concretamente al señor juez, ¿qué hizo usted cuando llegó al lugar de los hechos? Todo lo que hizo y lo que se acuerde, obviamente. Pues lo primero que hicimos fue empezar a tomar fotografías de lo que podíamos ver, de las huellas de sangre. Como mi hermano nos había explicado que el ciclista se había atravesado para cruzar por un espacio que existía en el Sardinel que dividía las dos vías, entonces pues fuimos a tomar las fotografías para ver más o menos cómo había sido. Vimos que habían unos audífonos en el suelo, vimos partes del casco, partes de la moto, pues ¿De cuál casco? Del casco del ciclista, y también partes de pasta pues de la moto de mi hermano. Entonces hicimos como el ejercicio de pararnos en el espacio que existe en el Sardinel para hacer como lo que él había tratado de hacer al atravesarse ahí. Entonces vimos que uno cabe, pues tomamos incluso la foto con un pie ahí a ver cómo uno cabe por ese espacio. Entonces pues para más o menos hacernos a la idea de lo que el señor pretendía hacer al devolverse pues por ese espacio. Después de esto fuimos al frente al restaurante y nos comunicamos con el señor Tito, no sé el nombre porque así se nos presentó como Tito, y nos dijo que él era el administrador, entonces que él nos podía permitir el video, pero que teníamos que tomar una grabación de la cámara del video, o sea, no nos iba a permitir una copia directamente, sino que nosotros podíamos filmar a su vez del video. Entonces eso fue lo que hicimos una copia del video, entonces vimos cómo más o menos fue y pues ahí pudimos más o menos entender un poquito lo que pretendía al cruzar por ese espacio. Lo que usted vio en ese video, cuéntelo usted al despacho. Bueno, pues lo primero que vi fue al ciclista, pues porque pues la primera imagen que se ve, el señor Hernando, como estaba por la parte derecha de la vía, él iba avanzando normal, había flujo vehicular normal, y él se observa cuando él mira, se gira y mira como a su izquierda a ver si de pronto venía algún vehículo, y entonces avanza otro poquito y después se atraviesa. Eso es lo que veo, a lo que él se atraviesa iba pasando mi hermano y ahí es donde se produjo la colisión. Y se ve pues bien cuando el señor iba a atravesarse y iba llegando precisamente a ese espacio que existe en ese Sardinel. Bueno, una vez usted pudo visualizar esa proyección, ¿qué más hizo? Bueno, después de eso, después de que tomamos el video, las fotos y todo esto, nos dirigimos otra vez al hospital. Allí estaban, en la parte de afuera estaba mi mamá, estaba mi suegra, mi hermano, mi esposo, habían varios familiares, y ahí habían unas sobrinas del señor Hernando, y ellas estaban comentando entonces nosotros lo primero que dijimos que habíamos visto las fotos, se veían los audífonos del señor y todo esto. Entonces ese día justamente era la vuelta a España, porque la estaban transmitiendo, estábamos en la sala de urgencias y mi hermano estaba ahí, entonces ellos tienen un televisor ahí, estaban transmitiendo la Vuelta a España, y las sobrinas nos dijeron que don Hernando era aficionado de las válidas ciclísticas, que él le encantaba, y pues incluso manejaba bicicleta hacía muchos años, y que él precisamente, y ese día estaba escuchando la Vuelta a España, y pues lo corroboramos de una u otra manera pues con las imágenes de los audífonos ahí, y ellas nos decían que él siempre escuchaba todas las válidas ciclísticas. Eso fue, ya después de eso esperamos a que en la tarde para poder que le trasladaran a mi hermano a otra clínica, y pues apenas hasta las 9 de la noche le pudieron dar traslado a la clínica de Pinares en Pereira.
Después de eso, de ese día, más o menos 3 días después, fuimos al lugar a hacer como el recorrido del lugar del accidente, haciendo una grabación con el celular del lugar del accidente, de la vía, para ver cómo estaba la vía, qué señales de tránsito había. Más o menos calculo que fue como casi 1 kilómetro antes del lugar de la colisión, que empezamos a hacer el recorrido en el carro y yo empecé a grabar con mi celular la carretera, qué señales de tránsito había, si de pronto existía algo, pues ahí no había ninguna señal de tránsito en ese espacio más o menos de 1 kilómetro, le calculo yo, porque pues no sé mucho de eso, entonces, y ya, eso fue. Ese fue el mismo video que usted le entregó a este defensor. Sí, así es, el que yo mismo tomé con mi celular. Señoría, para efectos de que la testigo reconozca los documentos ya anunciados, tanto las fotografías como el video, voy a pedirle a usted permiso para darle traslado a los mismos y podérselos poner de presente a la testigo. Gracias. Proceda. Pues en primer lugar, se le va a dar reconocimiento a las fotografías que se habían ya anunciado, señoría. Señoría, mientras que revisan las fotografías, le voy a también a solicitar muy respetuosamente el permiso de que un colega que me acompaña pueda colaborarme con el uso del equipo, porque vamos a proyectar el video que se anunció en esta pregunta. Gracias.